Saludemos con muchísimo gusto a Juan María Naveja, quien ya está listo, incorporándose a esta transmisión. Mi querido Juan María, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad que le entro con muchas ganas por el favor del público y por el gusto de saludarte, pero la verdad es que como Mafalda, como el papá de Mafalda, da miedo salir a la calle, Magda, después de lo que está uno escuchando. Imagínate aumentando el número de desaparecidos y el presidente que les da la vuelta a los padres que están queriéndole preguntar. Estamos con un enfrentamiento en Guanajuato terrible, otro en Caborca, en Sonora. Estamos con más de 1,000 muertos en los que se informó el día de ayer. Estamos en cantidades impresionantes que tuvimos ayer, 5,343 contagiados y ya vamos sobre 180,000. O sea, la verdad, Magda, no sé si cuando tú sales de casa dices, ¿le saldré? No, bueno, es que de verdad el panorama es bastante complicado, Juan María. El hecho simplemente de todos estos días que se tienen en aislamiento, no sé si te ha pasado de pronto que tienes que salir por alguna situación a la calle a comprar, no sé, despensa, comida, lo que se necesita, ¿no? Salir a lo estrictamente necesario, te sientes raro estando en la calle. Y cuando te enteras de este tipo de información, cuando sabes cómo está la crisis social en nuestro país, cómo se están viviendo las cosas, pues aún se genera más pánico, ¿no? Es en donde se lleva a pensar que el panorama para nuestro país es bastante sombrío, aunque quisiéramos verlo de alguna otra manera. Estaba leyendo información en donde mencionaban este recuento total de los homicidios que llevamos hasta este punto en nuestro país, Juan María, y estamos hablando que en los primeros 18 meses de gobierno, ya lo mencionábamos hace un rato, fueron asesinadas 53,628 personas en México. E incluso se podría hacer un comparativo con el mismo lapso, tanto de Felipe Calderón como de Enrique Peña Nieto, y no se llegaba a tales cifras. No, y esto además agrégale todo lo que está pasando con el COVID. Mira, y esto ya era previsible de alguna manera, pero cuando tú te encuentras con el problema económico que está registrándose hoy, Héctor Aguilar Camín en su artículo en el diario El Milenio está dando cifras verdaderamente preocupantes de una investigación desarrollada por la Universidad Iberoamericana sobre el desarrollo en equidad. Y bueno, pues por ejemplo, te diría que de lo que está revelando es la pérdida de empleos, la reducción de ingresos y la inseguridad alimentaria registradas podrían elevar la línea de la pobreza al 76,2% de la población. Esto es 95 millones de mexicanos. Por allí date cuenta de este tipo de datos que están surgiendo, Magda. Y mira, dentro de todo esto, pues si viéramos que hay caminos que se están encontrando para salir adelante, pero seguimos viendo a un presidente que está más preocupado por su suerte el próximo año con la elección. Dime, ¿cuál de estos temas que estamos tratando hoy, Magda, el tema sanitario, el tema de inseguridad, que salga, de veras vive en otro planeta Andrés Manuel López Obrador? La detención del Marro es responsabilidad del gobierno federal. Si lo hubieran detenido las policías municipal o estatal, es otra cosa, pero al Marro se le acusa de el tráfico de gasolinas, se le acusa de tráfico de drogas, son delitos federales, no es graciosa colaboración del gobierno federal. Y luego la manera en que reacciona su gabinete, Magda, no sé a qué hora quieres que le entremos a ese tema, pero la verdad es que no pueden ser declaraciones tan desafortunadas como las de López-Gatell. No, bueno, nada afortunadas en ese sentido, y aparte tenemos también otro escándalo en este momento de la 4T y que ya se ha venido señalando, ¿no? Una investigación que surge la semana pasada en donde Carlos Loret de Mola revela en un reportaje las supuestas propiedades millonarias de Irma Eréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública, que hizo en un periodo de aproximadamente 9 años, además de un terreno supuestamente otorgado de su familia cuando Marcelo Ebrard fungía como jefe de gobierno en la Ciudad de México. Esa situación que bueno, finalmente llevó a todo el gabinete a que se volcaran a proteger directamente a Irma Eréndira Sandoval, ahí con una serie de tweets y demás, y que nuevamente ponen en entredicho la forma en la que actúa y en la que barre las escaleras de la escoba de la 4T, Juan María. La llamada inmobiliaria 4T, ¿verdad? Porque estás hablando del caso de Bartlett, estás hablando de la secretaria de Gobernación, estás hablando del secretario de Comunicaciones y Transportes, y ahora la pareja que forman Irma Eréndira Sandoval y John Ackerman, y que no se les está acusando nada más por nomás, está simplemente diciendo, estos son sus bienes.
y ella está en la Secretaría de la Función Pública. Pero dentro de esta solidaridad, Magda, te doy dos casos. No vienen, dime, ¿qué tiene que andar diciendo López-Gatell una solidaridad o expresando una solidaridad con la Secretaria de la Función Pública? Él está en otra chamba completamente compleja y más grave todavía. ¿Qué tiene que hacer el responsable de la unidad financiera dándole su solidaridad a la Secretaria de la Función Pública? Vaya, son cosas que son verdaderamente inentendibles con lo que está sucediendo, y luego los contrastes, Magda, con la situación patrimonial que se está presentando. ¿Te imaginas con los datos que acabamos de dar en materia de seguridad pública y resulta que el secretario de Seguridad Pública tiene ingresos por asesorías? Yo no sé, tú que eres una periodista de 24 horas allí en Mega Noticias, ¿a qué hora podrías dar asesorías, no? Imagínate, el secretario de Seguridad Pública todavía dice que tiene asesorías por las cuales está teniendo ingresos. Y luego, pues te vas encontrando cómo algunos duplicaron o triplicaron sus ingresos en un solo año. Pues así, pues pueden bajarles o no pagarles, Magda. Así es, Juan María. Fíjate que hoy algo de lo que mencionaba Sergio Sarmiento en su columna publicada en Reforma decía, la verdad es que tenemos un gobierno de ricos, pero vergonzosos. Y hacía todo este recuento, ¿no? De pues todas estas figuras de la 4T que se han visto involucradas de alguna o de otra manera en algún escándalo, y decía, bueno, el tema es que ahora pues hasta se tienen que ver en la necesidad de ocultarlo, ¿no? Ahí están los relojes de Marcelo Ebrard. ¿Por qué? Pues porque finalmente la filosofía y el discurso que ha llevado la 4T es totalmente distinto a lo que pues realmente poseen todos estos funcionarios, ¿no? Entonces no empata una idea con la visión de lo otro, este número de propiedades, los relojes de Marcelo Ebrard, la situación de las empresas y la inmobiliaria de Manuel Bartlett, en fin, o sea, son muchos los escándalos que ya también pues se han presentado en este momento en la 4T y que parece que por ahí, pues ahí sí no pasa absolutamente nada, Juan María. Ahora fíjate, en descargo de ellos mismos, Marcelo Ebrard ya había dicho que ese era un reloj que le había dado como dote su esposa, su tercera esposa, cuando se casaron. Ya se sabía desde hace mucho tiempo. ¿Para qué hacerlo de delito ocultando el bracito y ocultando el reloj? Ahora, el caso del terreno regalado hoy entra a una nueva dinámica. A mí no me extrañó la explicación que se venía dando, que fue una regularización de terrenos que habían sido invadidos. Sí, recuerden ustedes que el padre de la secretaria fue un activista de izquierda y que se asentaron en esa localidad. A mí no me extrañó, pero ahora está resultando que ese terreno pertenecía a otras personas que ahora están reclamando la propiedad. O sea, todo esto es tan simple, Magda, como aclararlo y no salir con agresiones a Pero el que periodistas, nada como debe, digo. nada teme, ¿no te parece, Juan María? O sea, si de Así pronto tú es. tienes una mansión que te has ganado con esfuerzo, con trabajo y que empata perfectamente con el nivel de ingresos que tienes, que lo puedes comprobar, pues ¿de qué te avergüenzas? A ver, ahora compara esto con lo de la Casa Blanca, cuando Angélica Rivera sale y nos da una serie de explicaciones y nos empieza a decir que es producto de su trabajo, que le pagaban muy bien en Televisa, aunque luego Mary les explicó por qué nunca me contrataron en Televisa, y bajo toda esta explicación nunca se la valieron o nunca le dieron sentido a las declaraciones de la entonces esposa del presidente de la República. ¿Por qué ahora tienes que validar cosas nada más porque lo dice quien está siendo señalado? Además, están siendo señalados de algo que ellos se comprometieron, Magda, se comprometieron a ser transparentes, se comprometieron a ser diferentes. Y bueno, allí es en donde ves a un presidente de la República que se ocupa en sus mañaneras de hablar hasta de declaraciones del Chicharito o de Thalía, y ahora que se están presentando asuntos de esta envergadura, pues simplemente los omite, como omitió lo del viernes. Lo del viernes es penoso, Magda, ese simulacro que le armaron en el ISSSTE para explicarle cómo es lo del coronavirus es imperdonable para un presidente que sale al mundo y que va y le explican con una serie de falsos testimonios cómo está evolucionando la pandemia, Magda.
Fíjate, Juan María, que también adicionalmente hay algunos otros temas que vale la pena empezar a ver cómo va a fluir la información en la semana. ¿Te acuerdas que la semana pasada el presidente Andrés Manuel decía que iba a demostrar un gran fraude que se había generado, que se había gestado al interior del SAT? Hoy justamente retomó el tema y hacía énfasis en que había un SAT, por llamarlo de alguna manera, paralelo, en donde pues había ciertas factureras que estaban operando ahí en el SAT desde hace 10 años. Mencionaba que incluso había algunos funcionarios que podían estar involucrados y también pues mencionaba un primer paquete de alrededor de 50,000 millones de pesos por el que se van a presentar denuncias penales. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Qué opinas del manejo que hoy se le está dando al SAT y de incluso esta forma en la que se presume también un mayor nivel de recaudación? Mira, tiene dos ángulos. Digo, qué bueno que se estén cobrando los impuestos y que se le esté cobrando a quien tenga que pagarlo. Lo malo es cómo se están dando las circunstancias. Si se está dando por una especie de terrorismo, porque tampoco nos están diciendo nada nuevo, ¿eh? Lo de las factureras con el primer responsable del SAT, con Peña Nieto, también se estuvo hablando de todo esto y se estuvo batallando mucho con un asunto con estas empresas que se dedican a vender facturas falsas. O sea, no es nada nuevo. Yo te diría, qué bueno que se estén cobrando impuestos, qué bueno que las empresas estén pagando lo que ocurrió con Walmart o con FEMSA. Me parece que es correcto. Lo que no se ve bien, Magda, es que a la de FEMSA le acompañen una campaña indicando que el CEO de FEMSA, el diablo José Antonio Fernández, esté pensando en una campaña para desestabilizar al país. Por favor, o sea, todo este tipo de cosas empañan algo que se está buscando. Ahora, esa no es la chamba directa del presidente de la República, Magda. ¿En qué momento el presidente se va a sentar con los gobernadores a buscar las soluciones a los problemas que está viviendo el país en materia de seguridad sanitaria, económica? ¿En qué momento va a bajar desde el pedestal para reunirse con los empresarios para buscar soluciones prudentes y adecuadas para poder resolver la pobreza en la que ya se están metiendo millones de mexicanos? O sea, ¿en qué momento vamos a llegar a todo esto? Y si te añado todavía que hay otros problemas, por ejemplo, la controversia presentada por la presidenta de la Cámara de Diputados por el tema de la incorporación del ejército a la De las batalla Fuerzas Armadas. en materia de seguridad pública. Eso por un lado. Y el otro, la invasión en Santa Lucía, en donde los propietarios auténticos de los terrenos están impidiendo la continuación de las obras. Tú sabes lo que yo pienso con respecto al aeropuerto, pero sí me preocupan los restos que se han encontrado ahí que representan un hallazgo muy importante para la humanidad. Fíjate que ahora que mencionas esta acción de inconstitucionalidad, me parece que es importante porque incluso ya han habido algunos grupos que han aplaudido el hecho de que se haya presentado esta controversia, ¿no? El que busque que realmente el hecho de que las Fuerzas Armadas estén en las calles tengan un sustento y sobre todo que no vaya a haber violación de los derechos humanos, que ha sido algo de lo que se ha pugnado y lo que ha estado en discusión desde hace mucho tiempo. Así es, y mira, lo que está diciendo Laura Rojas, la presidenta de la Cámara, es no estamos en contra de que el ejército apoye, simplemente que quede claro si es de subordinación o de cooperación y qué significa todo esto. Es simplemente aclarar términos dentro de la Constitución. Y cerraría diciéndote que lo peor que sucedió hoy en la mañanera es la amenaza del presidente de la República de invadir las atribuciones del Instituto Nacional Electoral, uno de los pocos órganos autónomos que nos quedan. Se le olvida al presidente de la República que ese INE, que él denuestra todos los días, es el que calificó la elección mediante la cual él llegó a la presidencia de la República, querida Magda. Que bueno, desde la semana pasada Lorenzo Córdoba ya también ha hecho una serie de declaraciones en donde dice que la pandemia no debe de ser tomada como pretexto como para que se quieran invadir estas atribuciones del INE y que se quiera mermar la democracia, ¿no? Y es que hay que considerar que ya han sido varias semanas en las que de una forma directa o indirecta han hecho algunos ataques en donde pretenden someterlo a revisión, en donde pretenden verificar realmente cuál es la organización que tiene el Instituto Nacional Electoral para verificar si realmente vale la pena el tenerlo conformado en la manera en la que está.
No pudiste decirlo mejor, yo no pude decirlo mejor, Magda, es un ataque directo a la democracia. Ese es el problema, que este tipo de acciones son de Bien. autoritarismo y que son un ataque directo a la democracia, Magda. Mi querido Juan María, muchísimas gracias. Se nos quedan temas pendientes. Seguramente mañana estaremos hablando del TEMEC ya de cara a que pues entre en vigor. Estamos hablando que ya estamos prácticamente que a una semana, si no me falla el calendario, que no lo tengo ahorita a la mano, pero estamos prácticamente a una semana de que entre en vigor y ya comienza a fluir también la información en torno a esto y también pues hay muchas dudas en torno a cómo va a aplicar, qué va a pasar con las pymes, qué tanta oportunidad van a poder tener para poder empezar a hacer exportaciones, en fin, un montón de temas en torno a eso. Gracias, Juan María. No, me dejas temblando, porque ya Estados Unidos amenazó con poner en práctica todos los paneles de controversias que no nos van a favorecer, pero como tú dices, vamos a tener tiempo de ir platicando lo que va a pasar con el Tratado de Libre Comercio y su renovación. Mañana le entraremos al tema, Juan María. Muchísimas gracias. Que la pasen muy bien, una buena semana para todos. Igualmente, Juan María, abrazo para ti y ha llegado